nosotros como iglesia tenemos que ocuparnos de la lucha espiritual, no tenemos que preocuparnos por la naturaleza, aunque tenemos que respetarla, amarla, pero no es nuestro propósito. Nosotros no tenemos que salir a predicar que tenemos que cuidar la naturaleza por sobre todo. Tenemos que predicar la conversión a Cristo, lo demás se da solito. Acaba de celebrarse la reunión de la conferencia eclesial, todavía no se llama episcopal, de la Amazonía. Bien, han participado cerca de 100 obispos de todo el ámbito amazónico de varios países dentro de a los que afecta esta región, que es la Amazonía. Han participado, han dialogado sobre cómo tienen que hacer para aplicar, llevar a la práctica lo aprobado en el Sínodo de la Amazonía. El cardenal Barreto, que es el presidente de este organismo eclesial, afirmaba, antes de empezar la reunión, que esa, no digo conferencia episcopal, digamos conferencia eclesial de la Amazonía, era, cito literalmente, continuidad del proceso sinodal que vivimos en la Iglesia. No dijo que vivimos en la Iglesia de la Amazonía por el sínodo, que vivimos en la Iglesia. Esto ha sido la semana pasada. En la página oficial de la Conferencia Episcopal de la Amazonía, se llama CEAMA, lo mismo que la Conferencia Episcopal de Latinoamérica se llama CELAM. En la página oficial de la CEAMA, Conferencia Eclesial de la Amazonía, donde se anuncia el encuentro, lo acabo de ver ayer, no sé si para el día de hoy ya lo habrán borrado, pero ayer en esa página oficial decía explícitamente que esta reunión de todos esos obispos y laicos y sacerdotes tenía como misión, pues son citas literales, la solidificación de la sinodalidad en las iglesias de la Amazonía, y se marcaba 4 objetivos. Primero, retomar el papel de los obispos como pastores de las iglesias locales, como los primeros responsables de la sinodalidad. Segundo, identificar los avances en nuestro camino sinodal. Tercero, compartir experiencias que nos ayuden a valorar caminos de sinodalidad. Sinodalidad. Una y otra vez, sinodalidad. El cuarto objetivo era ofrecer propuestas concretas para articularse como conferencia eclesial. Ni una sola palabra sobre evangelización. No aparece mencionada en ningún momento la palabra Dios, Cristo, Jesús. Y por supuesto ni siquiera la palabra Virgen María. Una y otra vez, todo es sinodalidad. Bien, están convencidos de que el Papa León es Francisco II. Están convencidos de eso. ¿Pero qué ha hecho el Papa León? Les ha mandado, como hizo con el CELAM, un telegrama. En este caso, ha hecho que lo enviara el cardenal Parolín, secretario de Estado, de parte suya. En ese telegrama se dice con toda claridad, cito literalmente, es preciso que Jesucristo, en quien se recapitulan todas las cosas, sea anunciado con claridad e inmensa caridad entre los habitantes de la Amazonía. No habían dicho ni una sola vez Jesucristo, ni una sola vez evangelización. ¿Y qué les dice el Papa? Repito, es preciso que Jesucristo, en quien se recapitulan todas las cosas, sea anunciado con claridad e inmensa caridad entre los habitantes de la Amazonía. Y sigue. Es necesario dar a estos fieles, fresco y limpio, el pan de la buena nueva y el alimento celeste de la Eucaristía, único medio para ser realmente pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. ¿Pueblo de Dios? Claro que sí, Concilio Vaticano II. Pero también cuerpo de Cristo. Pío XII, Mystici Corporis. La cosa no termina aquí, porque a continuación dice que allí donde se predica el nombre de Cristo, la injusticia retrocede proporcionalmente, pues como asevera el apóstol Pablo, toda explotación del hombre por el hombre desaparece si somos capaces de recibirnos unos a otros como hermanos.
Y posiblemente lo que más haya dolido a algunos de estos que consideran que todo sigue igual, posiblemente sea esta frase. Dios Padre nos ha confiado la casa común como administradores solícitos, de modo que nadie destruya irresponsablemente los bienes naturales que hablan de la bondad y belleza del Creador, ni, tanto menos, se someta a ellos como esclavo o adorador de la naturaleza, ya que las cosas nos han sido dadas para conseguir nuestro fin de alabar a Dios y obtener así la salvación de nuestras almas. Además, este final del mensaje, es una cita de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. ¿Todo sigue igual? ¿En serio? ¿En serio todo sigue igual? ¿Es lo mismo introducir solemnemente en San Pedro el ídolo de la Pachamama como fue introducido y colocado a los pies del altar de la Basílica de San Pedro? ¿Es lo mismo eso que esto? ¿Es lo mismo aquel acto escandaloso de adoración que tuvo lugar en los jardines del Vaticano? Porque esto fue público, donde varios religiosos alrededor de una tela estaban de rodillas ante la Pachamama en presencia del Papa Francisco que estaba de pie. Es lo mismo eso que decir, vuelvo a repetir, ni tanto menos se someta a ellos, a la naturaleza, como esclavo o adorador de la naturaleza, ya que las cosas nos han sido dadas para conseguir nuestro fin de alabar a Dios y obtener así la salvación de nuestras almas. Que si quieren seguir diciendo que todo es igual, pues que lo sigan diciendo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo creo que Dios, fíjese cómo son las cosas, cuando en el plano espiritual o dentro de la iglesia hay crisis o hay abandonos o hay traiciones, eso repercute a nivel mundial en otros campos, ¿verdad? Porque acuérdense que el pecado de Adán y Eva hizo que toda la creación entera se desarticulara y se volviera en contra del hombre. O sea, antes había una armonía, pero entonces el pecado lleva a eso. Yo creo que la verdadera ecología es que el hombre se convierta, porque toda la armonía se va a dar. Porque cuando Adán y Eva pecan, justamente ese desorden que no es solamente en el interior del hombre, que es fundamentalmente en el interior del hombre, pero también en orden a todo lo que lo rodea, porque Dios había dicho que dominaran la creación. Estaba la armonía y se rompió. Entonces, cada vez que el hombre comete un pecado, viene un castigo natural. Ni que hablar, el propio castigo es ya el pecado mortal, que es peor que todas las catástrofes naturales, pero siempre conlleva, porque el hombre hasta que no ve, no se convierte, hasta que no se asusta por afuera, porque es muy difícil entender lo que significa un pecado mortal, es difícil, es gravísimo, pero bueno, al menos las cosas naturales, las catástrofes, y entonces siempre que el hombre peca, viene un castigo. Eso lo encontramos en la Sagrada Escritura, especialmente y de forma muy eminente en Sodoma y Gomorra, lo vemos muy claro, la predicación de Jonás también, ¿no es cierto?, y cuando el pueblo se convierte en Nínive, el castigo no se dio, porque se convirtió. Entonces es importante entender que si estamos con problemas externos, como acabamos de ver, y yo dije simplemente algunas cositas, todo el problema moral, social, político, militar y todo lo que vemos a nivel mundial natural es consecuencia de cómo estamos llevando la vida interior y cómo la iglesia, que es la custodia de este mundo interior del hombre y de las cosas espirituales, no está haciendo bien las cosas, no estamos haciendo bien las cosas espiritualmente, Y bueno, eso, y la iglesia, nosotros como iglesia tenemos que ocuparnos de la lucha espiritual, no tenemos que preocuparnos por la naturaleza, aunque tenemos que respetarla, amarla, pero no es nuestro propósito. Nosotros no tenemos que salir a predicar que tenemos que cuidar la naturaleza por sobre todo. Tenemos que predicar la conversión a Cristo, lo demás se da solito. Perdemos el timón. Yo me acuerdo también siempre una cosa, en la época de los judíos, cuando llegó Cristo, los judíos tenían más de 550 preceptos, no sabían cuál era el más importante, metían preceptos humanos, los mezclaban con los mandamientos, y Cristo tuvo que explicarle cuáles eran los dos principales y no lo sabían.
porque se enceguecen. Y yo creo que ahora estamos igual. No se sabe qué es lo más importante. Porque lo más importante es la conversión. Es decir, pedir a Dios que perdone mis pecados y ayudar a la salvación de las otras almas. Esa es la redención de Cristo. Vino para la conversión de los pecadores. Vino a convertirnos, a salvarnos de los pecados y a destruir la obra de Satanás. Ese es el núcleo. Y tenemos que salir a prolongar esta misión de Cristo. Ir por todo el mundo, anunciar a todas las naciones el Evangelio, predicando y bautizando. Y también en el tercer misterio del Rosario, el de luz, el Papa Juan Pablo puso ese hermoso misterio, ¿verdad? La predicación del Cristo y la llamada a la conversión. La conversión no se puede sacar. Afirmemos sin avergonzarnos que el hombre es el rey de la creación, y que precisamente por ello tiene una responsabilidad en el cuidado de la naturaleza a servicio del bien común. Pero una vez más, subrayemos esto, no nos avergoncemos de esa jerarquía dentro de la creación y de que el hombre sea la cumbre de esa jerarquía, porque paradójicamente en este momento, ¿no?, de secularización se ha generado una especie de religiosidad ecológica con una malformación antropológica patente en la medida en que se ha generado una especie de personalización de los animales al tiempo que una animalización del hombre. O paradoja. Al hombre se le trata como un animal, proponiendo el aborto y la eutanasia, y luego se pretende personalizar a los animales. Se denuncia, ¿no?, el maltrato de los animales, que obviamente no existe el derecho al maltrato del animal, ¿no?, por pura expresión de nuestras pasiones, pero eso se hace una gran contradicción. Repito, se personaliza a los animales y se animaliza a las personas. Bien. La afirmación central que hace, ¿no?, este punto tan breve, el punto 63, para centrar las cosas es, a ver, ¿por qué el hombre es la cumbre de la creación visible? Pues porque él y solo él ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El resto de la creación tiene una dignidad, pero no tiene esa imagen y semejanza de Dios. Decir que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, por ejemplo, ¿no?, según San Clemente de Alejandría lo interpreta, imagen en cuanto que ha recibido una naturaleza espiritual y semejanza en cuanto que ha sido constituido, el hombre fue creado estando constituido en gracia. Eso solamente, no cabe decir, del hombre dentro de ese conjunto de la creación de todos los seres visibles. Porque a veces tenemos el gravísimo problema, los seres humanos, una tendencia enorme a desordenar los afectos. San Ignacio invita a hacer ejercicios espirituales para ordenar afectos, para que nuestro cariño esté ordenado. Con frecuencia nos encanta desordenar los desafectos y amamos a personas antes que a Dios, pues no, hay que amar primero a Dios. Luego, cuando uno es adolescente o niño, tiene que amar primero a sus padres. Cuando uno se casa, tiene que reordenar y empezar a amar más a su esposo o a su esposa más que a sus padres. Está escrito en la primera página de la Biblia: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Hay que amar primero a Dios, luego al esposo o a la esposa. Si no está casado, luego a sus padres. Después del esposo y la esposa, a los hijos, luego a los amigos, y así se va descendiendo. Y abajo están los animales. San Ignacio lo deja muy claro en los ejercicios espirituales, en el principio y fundamento. Principio y fundamento, es decir, lo que pone mi vida en orden. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y así salvar el alma. Y si Dios no está en lo primero en nuestra vida, no nos salvamos, no somos felices. Y las demás criaturas están puestas para ayudarnos a conseguir ese fin. Y tanto hemos de amarlas cuanto nos ayude a ese fin. Y tanto hemos de alejarnos de ellas cuanto nos desayude a ese fin. Si hay una persona que no me ayuda a llegar a Dios, tengo que alejarme de ella. Y si un animal no me ayuda a llegar a Dios, porque le tengo un apego desordenado, porque me hace cuidarle más que a mi propia madre, pues tengo un problema y tengo que reordenar mi vida. Pero qué bien cuando en la pirámide de nuestros afectos estamos ordenados. Pues vamos a pedírselo eso hoy al Señor, porque estamos empezando a caer en la idolatría. Después de
quitar a Dios de nuestras vidas, tendemos a ponernos nosotros mismos en el trono. Pero a veces ya empezamos a poner a criaturas inferiores a nosotros. Ya lo hicieron los antiguos, adorando el sol, a la luna, adorando animales. Todavía hay religiones que adoran a la vaca sagrada, al escarabajo, los egipcios y bueno, son religiones falsas. Pues ya empezamos nosotros, y ahora empezamos a adorar a la Pachamama, lo cual es un invento diabólico y sociológico, porque la Pachamama no es un ídolo de todas las religiones amazónicas, como nos quieren hacer creer. De hecho, es desconocida en la mayoría de la Amazonía, la Pachamama, es más bien de la sierra. Pero hoy hay una ideología, cuando a Dios se le quita del horizonte, entonces nos desordenamos, nos volvemos locos y hacemos el ridículo. Hacemos el mal, pero además hacemos el ridículo. Bueno.